Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de las partes relacionadas. Creo que este tema es un tema por demás interesante y existen muchas dudas al respecto, derivado de que hay cierta desinformación o malinformación o incluso hasta mitos con las partes relacionadas. Entonces, este capítulo va a ser para explicar un poquito más a detalle cómo funcionan, qué son, cuándo sí son, cuándo no son y las consecuencias o los problemas que tendríamos en tener operaciones con partes relacionadas, ¿no? Primero que nada, hay que ver la definición de partes relacionadas. Si nos vamos al artículo 90, en su último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, nos da la definición de qué son las mentadas partes relacionadas. Y me voy a permitir leerlo textualmente. Me dice que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Entonces, ¿qué quiere decir esto o cómo lo podremos definir? Bueno, primero vamos a irlo desmenuzando, ¿no? Me dice que una persona o que unas personas se considerarán partes relacionadas cuando una de ellas participe de manera directa o indirecta en la administración, control o capital. ¿Qué pudiéramos dar de ejemplo en el tema de la administración? Es decir, si yo soy una persona, soy Juan Pérez, y Juan Pérez es el administrador único de una sociedad, entonces entenderá que la sociedad y Juan Pérez son partes relacionadas porque Juan Pérez participa de manera directa en la administración de esa sociedad, ¿sale? Entonces estamos hablando ahí que hay una participación directa en la administración. ¿Cómo sería una participación directa en el capital de la empresa? Pues obviamente si Juan es socio o accionista de esa empresa, ¿no? Si Juan tiene dinero dentro de esa empresa como capital, pues entonces también será parte relacionada, ¿no? Entonces, así sería de manera directa. ¿Cómo sería de manera indirecta? Si Juan tiene capital dentro de la empresa A y la empresa A su vez es socia de la empresa B, entonces Juan también va a ser parte relacionada de la empresa B. ¿Por qué? Porque Juan de manera indirecta, porque es a través de una sociedad, es Juan dueño de la empresa, es socio de la empresa A y la empresa A como es socia de la empresa B, entonces indirectamente tiene capital dentro de la empresa B. De cómo fuera de manera directa, obviamente, pues si Juan tuviera acciones de la empresa B, pero muchas veces Juan únicamente es socio de una empresa, pero si esa empresa es socia de otra empresa, entonces ahí también lo alcanza a ser parte relacionada porque es de manera indirecta, no lo tiene de manera directa, pero es de manera indirecta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estas tres, Juan, la empresa A y la empresa B, pues Juan y la empresa A son partes relacionadas porque Juan tiene participación directa, ¿no? Ya decíamos, Juan en la empresa B es parte relacionada porque tiene una participación en el capital de manera indirecta. Y decíamos, suponiendo que hubiera una empresa C donde Juan no tiene capital, pero Juan es el administrador único, entonces también Juan es parte relacionada de esa empresa C, ¿no? Entonces, el tema de la administración, control o capital, pues tendremos que revisar cada caso en particular para ver, pero vamos a dar los ejemplos más comunes que prácticamente siempre cuando hablamos de socios de una empresa, o sea, la empresa con el socio, siempre van a ser partes relacionadas. Si la empresa es socia de otra empresa, habrá que ver si, como decíamos, si la persona tiene participación indirecta en la otra empresa, pues también en su caso será parte relacionada, ¿no? Y la otra parte importante o donde se nos abre bastante el abanico es que en el propio artículo decíamos o que leíamos ahorita que nos dice que cuando exista vinculación de acuerdo con la legislación aduanera. Y si nos vamos a la ley aduanera, en el artículo 68 nos dice que cuando hay vinculación y me dice se considera que esté vinculación entre personas para los efectos de esta ley en los siguientes casos. Y aquí nos da los supuestos donde va a haber vinculación. Y aquí sí son pues muchos más supuestos, ¿no? Dice, si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. Es decir, pues si yo soy director general o tengo algún tipo de responsabilidad, pues entonces también seré parte relacionada. Número 2, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. Es decir, si
Por ejemplo, si está Juan y Pedro, y Juan y Pedro son a su vez socios de la empresa A, los dos, entonces ellos también serían partes relacionadas porque están legalmente reconocidos como asociados en negocios, porque en esa empresa son socios, entonces ellos también serían partes relacionadas. Si tienen una relación patrón-trabajador, entonces estamos hablando de que cuando hay patrón y trabajador también son partes relacionadas. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos y con derecho a voto en ambas. Aquí, por ejemplo, en la legislación aduanera sí nos habla ya de un porcentaje. En el tema de la legislación de la ley del ISR que reíamos ahorita, no nos habla. O sea, es decir, con que yo tenga el 0.01%, con eso soy parte relacionada. Entonces, pues digamos que está un poquito, no nos ayudaría mucho porque aunque me amarca que tengo que tener el 5% cuando menos, con la legislación de la ley del ISR, pues ahí no me dice ninguna participación. Entonces se entiende que desde que tenga una acción, no importando el porcentaje, pues ya seré parte relacionada, ¿no? ¿Qué otra nos dice la legislación aduanera? Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. Ya veíamos cómo funciona el tema de la directo o indirecto. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. Esto hablando obviamente de empresas, cuando estas empresas están controladas por otra tercera empresa, porque sabemos que las empresas pueden ser socias de otras empresas. Entonces hay veces que hay varios niveles entre empresas. Entonces hay que ver cuándo o hasta dónde llegan esas partes relacionadas, ¿no? Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, como decíamos, ya tendríamos que ver todo el abanico de opciones que hay, o todo el abanico de los eslabones que existen dentro de las empresas para ver hasta dónde llegamos con esas partes relacionadas. Y por último me dice que si son de la misma familia. Y el término familia pues, obviamente es un término del derecho civil, entonces habrá que revisar qué se entiende por la misma familia, ¿no? Porque sabemos que pues mi familia son mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, sobrinos. Entonces ahí para eso nos tendremos que ir al reglamento de la ley aduanera en el artículo 125 y nos dice o nos señala hasta qué o qué tipo de parentesco va a entrar en el tema familia, porque no, si lo deja así como muy abierto el término familia, pues prácticamente mis primos políticos o primos así lejanos pues también serían parte relacionada, ¿no? Entonces realmente aquí el artículo 125 del reglamento de la ley aduanera nos va a decir hasta qué grado se va a entender que hay una familia, ¿no? Y este artículo nos dice que para efectos del artículo 68 se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil. ¿Cuál es el parentesco civil? Recordemos que el parentesco civil es aquel que existe entre adoptante y adoptado. Entonces, si tenemos a una persona que adoptó a una persona, pues a un hijo, ese parentesco se denomina un parentesco civil y en este caso estas dos personas se considerarán partes relacionadas, ¿sale? Luego me dice que también se entenderá que son de la misma familia cuando es por consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta y en la colateral o transversal dentro del cuarto grado. Vamos por partes. ¿Qué es la consanguinidad? La consanguinidad en términos del términos de los parentescos, del término civil, la consanguinidad se da cuando descendemos de un progenitor común. Básicamente por el término de consanguíneos que tenemos la misma sangre, ¿no? Es decir, los familiares, ahora sí que directos, por así llamarlo. Entonces es cuando dependemos de un progenitor, como en este caso, por ejemplo, mi abuelo. Pues quienes dependemos de mi abuelo, pues son obviamente pensando que es el lado materno, por ejemplo, mi mamá, y luego mis tías, pues también son del mismo progenitor, y mis primos también son del mismo progenitor. Entonces todos ellos somos, o sea, cuando venimos de un mismo progenitor, por así llamarlo, en nuestro árbol genealógico, en ese caso habrá consanguinidad. Pero en esa misma consanguinidad pues existen diferentes tipos de grados y hablamos que hay una línea recta y una línea transversal o colateral. Entonces, en la línea recta, pues estamos hablando que es hacia arriba y hacia abajo únicamente conmigo, por así decirlo. Entonces, mis parientes consanguíneos en línea recta son mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, o sea, para arriba hasta donde llegue, ¿no? Y para abajo igual, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto y todos hasta abajo, ¿no? Entonces, esa es la línea recta. Entonces, me dice que se entenderá que somos partes relacionadas cuando tengamos un parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta. Es decir, que si yo tengo o yo con mi tatarabuelo seré parte relacionada, yo con mi tataranieto seré parte relacionada, porque estamos en la línea recta y no hay límite de grado. Es decir, los grados se van haciendo obviamente por cada nivel. Por ejemplo, mi papá es primer grado, mi abuelo es segundo grado, mi bisabuelo es tercer grado. Entonces, pero aquí me dice, no me importan los grados, todos los que están para arriba y todos los que están para abajo contigo van a ser tu parte relacionada. Y luego me dice que en la línea colateral va a ser hasta el cuarto grado.
¿Cómo se mide la línea colateral? La línea colateral o transversal en términos de parentesco se mide, como les decía ahorita, como por niveles, pero llegando al progenitor común y luego descendiendo a la persona que quiero llegar. Porque decíamos, la línea recta únicamente incluye a mi papá, a mi abuelo, o sea, en línea recta. Pero ¿qué pasa con mis tíos, mis primos, mis sobrinos? Ellos pues no están en mi línea recta como tal. Entonces, para yo poder saber qué parentesco tengo con un primo, con un tío, con un sobrino, necesito yo esa línea colateral. ¿Y cómo se mide? Se va a medir dependiendo los niveles que voy subiendo y luego que voy bajando hasta llegar con la persona que quiero saber. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué grado de parentesco tengo con mi primo, primero somos consanguíneos porque descendemos de un mismo abuelo, por así decirlo. Entonces, pero no descendemos en línea recta los dos, ¿verdad? Él tiene su papá, yo tengo mi papá, ellos son hermanos los papás, pero no somos de la misma línea recta. Sí tenemos un progenitor común. Entonces, si yo quiero saber hasta dónde llego con mi primo, pues primero tengo que tomar el número 1 sería mi papá. El número 2 sería mi abuelo. Y como él es el progenitor común entre mi papá y mi tío, es decir, él es el que los une, por así decirlo, de ahí voy a empezar hacia abajo. Entonces estaríamos hablando que mi papá es el número 1, mi abuelo es el número 2, y luego de mi abuelo a con mi tío, que sería yo como para abajo, otra vez es el número 3, y luego de mi tío a con mi primo, que sería su hijo, es el número 4. Entonces estamos hablando que mi primo y yo somos colaterales hasta en el cuarto grado, ¿sale? Somos consanguíneos colaterales hasta en el cuarto grado, pues mi primo, porque es 1 mi papá, 2 mi abuelo, 3 mi tío, que es cuando ya empieza a bajar, y 4 mi primo, ¿sale? Entonces, de hecho, precisamente en este artículo me dice que la consanguinidad, cuando sea colateral, es hasta el cuarto grado. Entonces, estamos hablando que mi primo sí sería todavía mi parte relacionada. O sea, un primo hermano sí sería mi parte relacionada. Pero ¿qué sucedería con el hijo de mi primo? Es decir, con el hijo de este primo, entonces él estaría ya en el quinto grado porque estaríamos 1 mi papá, 2 mi abuelo, 3 mi tío para abajo, 4 mi primo, 5 mi sobrino. Entonces, bueno, mi sobrino segundo, por así llamarlo, entonces él ya no sería mi parte relacionada, ¿sale? Entonces, así es como tenemos que medir los grados transversales o colaterales cuando hablamos del parentesco por consanguinidad. Entonces, decíamos, si hay parentesco civil, adoptante y adoptado, si hay parte relacionada. Si hay consanguinidad en línea recta, hay parte relacionada. Si es colateral hasta el cuarto grado, hay parte relacionada. Entonces, en este ejemplo que dábamos, pues obviamente mi papá es parte relacionada, mi abuelo es parte relacionada, mi tío es parte relacionada, mi primo es parte relacionada. Decíamos, el hijo de mi primo ya no es parte relacionada, ¿sale? Y por afinidad, ¿cuál es la afinidad? El parentesco por afinidad es el que se da con mi cónyuge. Cuando yo me caso, pues obviamente también, pues por así decirlo, me caso con su familia, ¿verdad? Entonces yo tengo una afinidad con esa familia. Entonces también tenemos un grado de parentesco. Y entonces aquí también me dice que por afinidad va a ser en línea recta o transversal hasta el segundo grado, en cualquiera de las dos. Entonces quiere decir que en el caso de por afinidad, pues es con la familia de mi cónyuge. Entonces si estamos mi cónyuge y yo, y en la línea recta con mi cónyuge, pues es exactamente la misma que con la mía, sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos. Entonces ahí nada más me limita al segundo grado, tanto en línea recta o transversal. Entonces estamos hablando que si quiero ver con mi suegro, por ejemplo, qué grado tendría, pues sería 1, porque digamos que yo tomo el papel de mi esposa, entonces ya sería el número 1 sería mi suegro. Entonces en ese caso somos por afinidad y estamos en línea recta en el primer grado, entonces ahí sí somos parte relacionada. El abuelo de mi esposa, entonces en este caso sería un segundo grado en línea recta, también somos parte relacionada. Pero el bisabuelo de mi esposa es el tercer grado en línea recta, ahí ya no seríamos parte relacionada, ¿sale? Y luego en el caso de colateral, por ejemplo, una tía de mi esposa, entonces estaríamos hablando que de mi esposa con su papá es 1, de su papá a su abuelo es 2, y el abuelo es el progenitor común, del abuelo a la tía sería el 3. Entonces ahí ya no aplicaría porque aquí me dice que es hasta el segundo grado, entonces nada más llegaríamos hasta el abuelo, por así decirlo. Entonces mi tía, o sea, más bien la tía de mi esposa ya no sería mi parte relacionada, ¿sabes? Y obviamente el primo de mi esposa tampoco es parte relacionada mía, ¿sale? Entonces, igual para abajo con mis hijos y mis nietos, únicamente son segundo grado, ¿sale? Entonces, digo, está un poquito complejo, pero pues hay que revisarle todo esto para saber si hay o no hay parte relacionada, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos de manera general cuáles son los supuestos donde sí habría parte relacionada. Ahora, ¿de qué depende o qué tiene que ver esto de las partes relacionadas o por cuál es la parte importante? Bueno, que para efectos fiscales, las leyes fiscales dicen que hay partes relacionadas o lo que se entiende es que son personas como del mismo grupo o de la misma
misma gente, y ya vimos que incluso de la misma familia, entonces pues que se pueden poner de acuerdo pues para efecto de disminuir sus impuestos, ¿no? Es decir, ¿cómo funcionaría o cómo pudiera hacerse esta operación? Pues obviamente que si somos partes relacionadas, se entiende que somos de la misma gente o del mismo grupo. Entonces, si por ejemplo una de las partes relacionadas tiene una pérdida fiscal, pues entonces la ganancia de la otra parte relacionada pues se la mandaría a su parte relacionada que trae la pérdida para efecto de que no se pague el impuesto. A final de cuentas siguen siendo la misma gente, ¿no? O el mismo grupo de personas. Entonces, pues no le hace, mira, yo tengo la ganancia acá, te la mando a ti que tú traes pérdida, entonces pues tú generas la pérdida y como no vamos a pagar impuestos, ¿no? Y a final de cuentas pues somos el mismo grupo, sigue siendo la misma gente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar el fisco. Y aquí es muy importante que entendamos que no están prohibidas las operaciones entre partes relacionadas. Jamás nos prohíben esa operación. De hecho, ustedes leen cuando nos habla de partes relacionadas, siempre me pone como requisito. Y aquí en particular punto de vista, siempre lo he comentado, para mí está mal redactada la ley, porque lo que nos dice, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo el más claro o el más, el que más nos interesa o el más usado, el tema del reciclo, ¿no? El reciclo persona física, recordemos que tiene varias prohibiciones, entre ellas, una de las prohibiciones que tienen es ser parte relacionada, así tal cual lo indica que no nos permite. De hecho, en el artículo 113E, en fracción primera, me dice que los reciclo no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas en los impuestos siguientes: sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90. Entonces, aquí creo que en la primera parte sí está muy claro, ¿no? Que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o sea, no hay ningún problema. Pero creo yo que la parte que siguió no estuvo bien redactada, porque me dice que cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90. Entonces, si nos fuéramos a la definición, como decíamos ahorita, de qué es una parte relacionada, pues veíamos que existen muchísimos supuestos. Incluso existe el supuesto del parentesco entre familia, ¿no? Que incluso, perdón, me faltó aquí, en el tema de familia, obviamente el cónyuge también es parte relacionada, ¿no? Es un hecho que el cónyuge también es parte relacionada. Entonces, aquí como quedó redactada la ley en esta parte y en otras partes que habla de las partes relacionadas, valga la redundancia, nos dice cuando sean partes relacionadas. Entonces creo que quedó mal definido, porque por ejemplo, en el caso particular del reciclo, yo puedo ser parte relacionada de muchas personas. Aquí ya vimos que incluso voy a ser parte relacionada de mi mamá o de mi papá. Entonces, en estricto sentido, si nos fuéramos a leer como este artículo en la literalidad, pues no puedo tener ni mamá, ni papá, ni esposa, ni nada, porque ellos son mis partes relacionadas. Entonces, aquí dicen, cuando sean partes relacionadas, pues yo soy parte relacionada de mi esposa por el simple hecho de estar casados. O sea, y ya por eso no puedo ser reciclo. Pues no, creo yo que quedó más bien aquí mal redactado ese artículo. Y aquí creo yo que el espíritu de este artículo es que no tengas operaciones con partes relacionadas, porque en el simple hecho de ser una parte relacionada ¿cómo les diré? No tiene ningún efecto, pues. O sea, porque yo, pues, insisto, por el simple hecho del tema del tema de familia, pues en ese caso, pues por el simple hecho de existir o de nacer, ya soy parte relacionada de muchas personas, ¿verdad? Ya vimos aquí que hasta de mis primos y de mis parientes soy parte relacionada. Entonces ya no podría ser reciclo porque soy parte relacionada de todo el mundo por el simple hecho de tener familia, ¿verdad? Entonces creo yo que está mal redactado. Aquí en el tema del reciclo, creo yo que sí, la redacción correcta era que no tengan operaciones con partes relacionadas. ¿Por qué? Pues porque aquí se entiende que si el reciclo es un régimen de beneficios, pues obviamente que alguna persona que no pudo entrar en reciclo no tenga ese beneficio, que pues yo sé que en este país no, pero en algunos otros países se da mucho de que quieran usar a los reciclo para efecto de disminuir los impuestos, como decíamos, del grupo, ¿no? Tenemos una persona física, una persona moral, que a lo mejor tiene sus esposas, hijos, lo que sea, y dice, ok, pues yo como persona moral o como persona física pago el 25 o 30% de ISR. Tú eres reciclo y pagas el 2.5% y somos de la misma gente. Entonces, más bien yo te mando a ti la ganancia, te pago un servicio y tú pagas el 2.5%. A final de cuentas se queda en las mismas manos el dinero, ¿no? Entonces creo que ahí sí estamos teniendo un beneficio indebido, porque pues obviamente eso no se debe de poder hacer, porque el reciclo sí tiene el beneficio, pero la persona moral esta que está mandando el dinero no tiene ese beneficio, ¿no? Entonces creo yo que ahí quedó mal redactado, y así como se entiende, como está redactado más bien es cuando sean partes relacionadas, pues yo insisto, ya yo soy parte relacionada de muchas personas por el simple hecho de nacer, entonces ya no podría ser reciclo nadie. O sea, si tengo mamá, papá, esposo, hijo, primos, ya no podría ser reciclo. Entonces creo yo que quedó mal redactado ese
ese artículo, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de reciclo, creo yo que sí, más bien el espíritu es que no puedes tener operaciones con partes relacionadas. Pero, por ejemplo, en otros supuestos, como el caso de empresas que son partes relacionadas, hablando en términos de empresas, en ese caso nunca nos obligan, o más bien nunca nos prohíben el tener operaciones con partes relacionadas. Aquí lo que quiere el fisco es que esas operaciones se hagan a valor de mercado. Eso es lo único que nos pide el fisco, salvo lo reciclo, que yo insisto, el reciclo, creo yo que el espíritu es que si no puedas tener operaciones, yo creo, y en mi particular punto de vista pienso que él es el único que está impedido de tener operaciones con partes relacionadas, pero por lo mismo, porque obtendrían un beneficio indebido. Incluso me tocó ver por ahí algunas de las preguntas del SAT que contesta, y en alguna ocasión, ahí no recuerdo bien exactamente de quién era, si de los de la cámara de como de estos que venden vehículos, o no recuerdo quién era, y que preguntaban alguna pregunta de las que hicieron ahí al SAT, y el SAT contestaba que era para efecto de no tener, o de que no se pudiera dar ese beneficio a personas que no lo tenían, ¿no? O sea, si tú no puedes ser reciclo por tus ingresos o porque eres socio o por lo que sea, pues no puedes acceder a estos beneficios, entonces ni de manera indirecta, ¿sale? Entonces, de ahí en más, nunca nos prohíben tener operaciones con partes relacionadas. O sea, se pueden tener operaciones con partes relacionadas. La única condición es que se hagan las operaciones a valor de mercado. Es decir, que no se den ni muy caro ni muy barato. Por lo que comentamos hace ratito. ¿Por qué? Pues porque si yo en una empresa tengo ganancias y en otra traigo pérdidas, pues obviamente si son mías las dos, pues yo voy a tratar de mandar las utilidades a donde hay pérdidas para no pagar el impuesto, ¿no? Y a lo mejor lo haré pues inflando los precios, ¿no? Lo cual voy a decir, pues sabes que yo te vendo... un ejemplo que pongo a veces en los cursos es, pensemos que es una empresa de transportes, ¿no? Una empresa estas de camiones de pasajeros, y los camiones de pasajeros ya ven que a veces regalan sándwichitos o botanas. Entonces pensemos que yo también tengo una lonchería, yo tengo los camiones y tengo la lonchería. Entonces en la lonchería pues yo le vendo los sándwiches a los camiones, pero de repente digo, y sabes que traigo mucha ganancia en los camiones, mejor necesito la ganancia acá en la lonchería para no pagar tanto impuesto en los camiones. Entonces de repente digo, sabes que cada sándwich te lo voy a vender en 400 pesos. Cada uno te lo va a vender en 400 pesos, cuando sabemos que normalmente cuestan, no sé, 30, 40 pesos, ¿no? Entonces, pues de repente le subo el precio de manera indiscriminada, que realmente, pues si yo tuviera esas operaciones con cualquier otro camionero, pues me mandaría por un tubo. Está carísimo tus productos, no te los voy a comprar. Pero como soy yo mismo, pues yo mismo me compro muy caro, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que quiere evitar el fisco, que se vendan a valores irreales. Pues, o sea, si yo tengo la lonchería y tengo la de transportes, yo claramente me puedo vender entre mis propias empresas, pero debo de respetar los valores de mercado. Si el valor de mercado es de 30 o 40 pesos, pues en ese precio se lo voy a vender. Entonces eso es lo que yo debo de cuidar. Y para eso existe el mentado estudio de precios de transferencia. El estudio de precios de transferencia lo que va a hacer va a hacer un estudio, valga la redundancia, va a buscar ese tipo de operaciones, las busca o las compara entre otras empresas y me va a dar un rango de precios de ese producto. En el caso que estábamos poniendo el ejemplo, si yo vendo sándwiches y yo tengo operaciones con mi parte relacionada, pues yo tengo que tener este estudio de precios de transferencia para demostrar que ese sándwich está en el valor de mercado. Y lo que va a hacer el estudio es que me va a decir, oye, pues yo ya revisé las loncherías que están aquí cerca de contigo por el tipo de producto que vendes, por el tamaño que tienes, todo esto. Entonces, el valor de los sándwiches de ese tipo de sándwiches están entre 25 y 45 pesos. Entonces, si yo vendo mis productos entre 25 y 45 pesos, yo no tendré ningún problema porque estoy en los valores de mercado. Si yo lo vendo en 400 pesos, como decíamos, solamente estoy fuera del valor de mercado. Y ahí, ¿cuál va a ser el problema? Que pues no va a ser una deducción para mi parte relacionada, ¿no? Porque si el SAT detecta que una operación no está hecha a valor de mercado, lo que hace es que le quita los efectos e incluso la puede recategorizar, ¿no? Es decir, si costaba 400 pesos, pues ya no va a costar 400 pesos. Para efectos fiscales vale 25 o 30, lo que diga el estudio de precios de transferencia. Y la deducción extra que tú metiste, te la voy a quitar porque estás deduciendo de manera indebida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema lo traería en la empresa de camiones porque yo deduje a un valor de 400 pesos. Me dice el SAT, no son 400, son 30 pesos. Entonces, esos 370 pesos que estás deduciendo de más, te los quito y pues, obviamente son no deducibles y me pagas el impuesto, ¿no? Pero también puede suceder al revés. Puede suceder que yo venda muy por debajo del valor. Decíamos, está entre 25 y 45 pesos el sándwich. Y a lo mejor yo requiero que las ganancias se queden en la empresa de camiones y no en la lonchería. Entonces, ¿qué haría? Pues le vendo muy barato. Ahora digo, ¿sabes qué? El sándwich se lo voy a vender a 4 pesos cada sándwich. Pues no, ¿verdad? Tampoco se puede porque el valor de mercado está más arriba. Entonces, en ese caso, también lo que sucedería ahí, en el caso que detecte que está a menos del valor de mercado, es que en la empresa donde estuvo vendiendo a menos del valor de mercado, ahí incrementaría el
el ingreso hasta el valor que me dijese el estudio. Oye, lo vendiste a 4 pesos y tú me dijiste que vendiste 4 pesos, pero la realidad es que vendiste 25 porque el sándwich cuesta 25, no cuesta 4. Entonces esos 21 es un ingreso omitido que tienes y te voy a calcular el impuesto de ese ingreso que no me declaraste porque realmente el precio de ese valor, o el precio de ese producto, perdón, es de 25 pesos, ¿sale? Entonces ese es el tema, o esa es la cuestión con las partes relacionadas, que yo debo de demostrar que mis operaciones están hechas a valor de mercado. Insisto, salvo el reciclo persona física, de ahí en más no estamos impedidos a tener operaciones con partes relacionadas siempre y cuando cuidemos los valores de mercado. Es la parte importantísima, ¿sale? Entonces, también aquí, porque a veces nos confundimos, o me ha tocado escuchar ahí algunos colegas o incluso algunos abogados que dicen o confunden el tema de partes relacionadas con conflicto de intereses. Es que tienen conflicto de intereses. El conflicto de intereses es otra cosa completamente diferente. Y el conflicto de intereses más bien sería un tema, pensaría yo, de negocios, mercantil, civil o corporativo y no fiscal. ¿Qué es el conflicto de intereses? Bueno, sería, por ejemplo, que si yo soy socio de, por ejemplo, de Coca-Cola, pues no puedo ser socio a su vez de Pepsi, ¿verdad? Porque pues soy un conflicto de interés porque somos competidores en el mismo, o sea, en el mismo ramo, pues entonces ahí sí hay un conflicto de interés donde por políticas a lo mejor de la propia empresa, pues me puede decir, oye, sabes que si va a estar formando parte del consejo de administración de esta empresa o si eres socio de esta empresa, pues no puedes ser socio de ninguna otra empresa de un giro similar, ¿verdad? Porque pues estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí es donde habría un conflicto de interés, pero insisto, eso sería un problema entre particulares o ese sería un problema, yo insisto, civil, mercantil o corporativo, pues, pero eso no tiene nada que ver con el tema fiscal. O sea, en tema fiscal no tiene nada que ver que yo, o sea, yo puedo ser socio de, como decíamos, Coca-Cola y Pepsi. O sea, si yo soy socio de esas dos empresas, pues no hay ningún problema. Yo puedo ser socio. Simplemente yo tendré que ver si soy parte, si hacemos partes relacionadas. Y entonces, en ese sentido, pues hacer o todas las operaciones que tengamos entre esas empresas son entre partes relacionadas, ¿sale? Pero, ¿qué sucedería también si yo no tengo operaciones con mi parte relacionada? Porque también llega a suceder, como decíamos, oye, ¿qué sucede? Pues yo tengo papá y es mi parte relacionada. Yo tengo esposa y es mi parte relacionada. Yo soy socio de una empresa y es mi parte relacionada. Pues sí, pero si no tengo operaciones con esa empresa o con esa parte relacionada, pues no pasa absolutamente nada o no tengo que decir ni declarar ni hacer absolutamente nada porque simplemente pues sí es mi parte relacionada, pero si yo no tengo ninguna operación económica con esa persona, pues no tiene ningún sentido hacer ningún estudio ni ninguna nada porque no tenemos esas operaciones. ¿Qué es lo que sucede con el reciclo? No, oye, yo soy parte relacionada de muchas personas, pero si yo no tengo operaciones con ellos, pues yo no tendré problema, ¿no? ¿Cuándo tendré problema? Cuando tengo operaciones con ellos. Decíamos hace ratito, una conducta que no debería existir, pero sin embargo existe, el tema de que una persona física está de alta como física, hay otra, su esposo o su esposa, por ejemplo, está de alta como reciclo y la persona física le compra o le vende mercancías al reciclo. Entonces ahí creo yo que sí habríamos, o ahí sí tendríamos un problema porque el reciclo estaría teniendo, más bien la persona física estaría teniendo los beneficios de manera indirecta del reciclo y son partes relacionadas. Ahí creo yo que habría problema. Pues tenemos a un reciclo y a una persona física con actividad empresarial que son esposos y el reciclo tiene operaciones con sus clientes y el esposo tiene operaciones con sus clientes y entre ellos nunca tienen operaciones, pues ahí no tendríamos ningún problema, ¿no? Porque no estamos teniendo ningún beneficio indebido uno con el otro, ¿no? O sea, ahí no tendríamos tema, pues. Entonces, pues dando ya un poquito de resumen, pues hay que analizar cada caso en particular a ver si somos o no somos partes relacionadas. Si llegáramos a ser partes relacionadas, entonces estoy obligado a tener este estudio de precios de transferencia. Yo debo de hacer mis operaciones siempre a valor de mercado, ¿sale? En el caso de las personas morales, de hecho, ahí existe la obligación de hacer el estudio bajo ciertos supuestos o bajo ciertas condiciones. Las condiciones ahí nos las marca el artículo 76 de la ley del ISR y nos dice que cuando una persona, o sea, cuando son partes relacionadas, estamos obligados a hacer el estudio de precio de transferencia. Pero también me da como esa condición de que, o sea, me obliga, digamos, a hacer, a hacer la operación a valor de mercado. Pero debo tener la documentación que compruebe que se hizo a valor de mercado. Dice la propia ley que si los ingresos provienen por una actividad empresarial y son de más de 13 millones de pesos al año. Y si es una actividad de un servicio profesional, son 3 millones al año. Pero aquí también hay mucha confusión porque hay personas que me ha tocado escuchar que dicen que el estudio se tiene que hacer cuando la operación entre las partes relacionadas es de más de 13 millones de pesos o cuando las operaciones entre ellos fueron de más de 13 millones de pesos. Creo yo que no. Creo yo que el artículo 76 que les comentaba ahorita es muy claro y únicamente habla de ingresos. No dice de ingresos entre las partes relacionadas, únicamente dice de ingresos
ingresos del contribuyente. Entonces tendremos que analizar entre cada uno de los contribuyentes si se pasan de este monto, pues para efecto de ver que sí les correspondería o no. Me permitiré leer tal cual es la fracción 9 del 76 y me dice: los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos, así como los contribuyentes cuyos ingresos de prestación de servicios profesionales no hubieran excedido de 3 millones, no estarán obligados a cumplir con la obligación de esta fracción, que es la de tener el estudio, excepto cuando se encuentren, el tema de los hidrocarburos. Pero bueno, ingresos de 13 millones, pero en general, o sea, de la sociedad, o en su caso, pues este caso es de personas morales, 13 millones de la sociedad. Entonces, si pensemos, yo tengo 2 empresas, ¿no? Y las empresas tienen operaciones, decíamos otra vez el ejemplo del camión y los sándwiches. La empresa de los camiones vende 15 millones de pesos. Independientemente, y compra los sándwiches a esta persona. A lo mejor de sándwiches al año compra, no sé, 200,000 pesos. Entonces, la empresa de transportes tiene 15 millones. Por tener ingresos de más de 15 millones y es una actividad empresarial, entonces está obligado a tener el estudio de precios de transferencia, ¿sale? ¿Por qué? Por la operación que tuvo con su parte relacionada. Aunque la parte relacionada únicamente la operación fue por 200,000 pesos, pero el supuesto es que la persona moral que tuvo la operación tenga más de 13 millones de pesos de ingreso, que en este caso los tuvo. Entonces, en ese caso sí estaría obligado a hacer el estudio de precios de transferencia, ¿sale? La otra empresa, la empresa de la lonchería, si la lonchería tuvo ingresos de 1 millón de pesos, pues ella no estará obligada a hacer el estudio, únicamente su parte relacionada, que es la que tuvo este requisito, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucedería si las dos, la lonchería ingresó 14 millones y la de transporte es 15 millones? Entonces, pues las dos están en el supuesto de que como tuvieron operaciones con su parte relacionada, ya sea comprando o vendiendo, pues están obligadas a tener el estudio, ¿no? Entonces estarían obligadas a hacer este estudio para demostrar que las operaciones entre estas partes relacionadas fueron hechas a valor de mercado. ¿Sabes lo que necesitamos demostrar? Que se hicieron a valor de mercado. Este estudio se hace con unos procedimientos, viene el artículo 180 y vienen unos métodos donde se hacen estos estudios. Aquí la realidad, lo particular que me ha tocado hablar con personas que hacen estos estudios es que el tema aquí complejo es la base de datos, ¿no? Porque tú necesitas hacer como un estudio comparativo con más empresas del mismo giro, del mismo tamaño, para ver cuánto es el valor real de mercado, ¿no? Y en México, pues no hay muchas empresas públicas que den esa información. Entonces, a veces tienen que usar bases de datos de empresas extranjeras. Entonces, esos bases de datos obviamente tienen un costo, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es el dónde voy a obtener esa información, porque lo que quieren aquí o lo que necesita hacer ese estudio es comparar realmente con otras personas del mismo giro, del mismo tamaño, cuánto es el valor de mercado de ese producto. Entonces aquí les decía un sándwich, que a lo mejor es un producto muy, muy común, pero a lo mejor una refacción de una industria, no sé, en la industria minera, por ejemplo, cuánto cuesta un cepillo de barrido de una máquina muy específica, pues obviamente pues va a ser la información mucho más compleja, ¿no? Entonces para eso sirven estos estudios, pues, o esto es lo que hacen quienes hacen estos estudios, ¿no? Entonces, decíamos, pues esa es la obligación cuando excede 13 millones. Si no excede, si pensemos, la transporte tiene ingresos de 8 millones y la lonchería de 2 millones, pues entonces ninguno de los dos estaríamos obligados a tener el estudio. Pero otra vez es a tener el estudio, pero sí estoy obligado a hacer o más bien respetar los valores de mercado, ¿sale? Entonces es la parte importante, que sí se deben respetar los valores de mercado. Ahora también hay que recordar que hay otras 2 obligaciones, que es el tema de mandar una declaración informativa a más tardar el 15 de mayo del año siguiente, donde informe yo las operaciones con partes relacionadas, y también recordar que en la contabilidad y en la propia declaración hay que separar las operaciones con partes relacionadas. Quienes sean contadores aquí, pues recordarán que en la declaración anual de las personas morales nos marca siempre operaciones, siempre dice operaciones con partes relacionadas, operaciones con partes no relacionadas, ¿no? Siempre nos dice ventas, partes relacionadas, ventas, partes no relacionadas. Entonces yo debo de ir identificando ahí cuando tengo operaciones con partes relacionadas y cuando no. Y en su caso de que hablamos de que esté obligado a hacer el estudio, pues tendré que contar con este estudio, ¿no? Entonces obviamente decíamos, es contar con el estudio en ciertos casos, obviamente siempre respetar los valores de mercado y pues esa es la parte interesante de que no estamos prohibidas, pues, o sea, las partes relacionadas no están prohibidas, simplemente debo de cuidar esto que decíamos y que, insisto yo, la única que creo que sí está prohibida es el tema del reciclo persona física, ¿sale? Entonces, bueno, este es a grandes rasgos, pues, o sea, hay muchas particularidades que platicar de las partes relacionadas, pero bueno, quiero que nos quede claro, un poquito más claro de cuándo estamos ante partes relacionadas,
qué puede suceder, qué no puede suceder. Y en su caso, si estamos en este escenario, pues nada más hay que cuidar los valores de mercado, ¿no? O sea, insisto, en el reciclo yo tendría mis reservas, pero en todos los demás, pues nada más cuidar los valores de mercado, ver cuánto es el valor de mercado que de cada producto, cada servicio, cuidarlo y hacer las operaciones ante este valor, y con eso no tendremos ningún problema, ¿sale? Entonces, bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Les agradezco mucho que nos sigan escuchando. Y pues también recordemos que quien domina la ley, domina el juego. Que pasen todos muy buenas tardes.